Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la Torre de los Lujanes, sede de la Real Sociedad Económica Matritense, fundada por el rey Carlos III en el 1775. Hoy llegamos al último foro diplomático de este año. Han sido meses, cada mes hay uno, y esperemos el año que viene seguiremos también haciendo cada mes un foro diplomático. Y hoy tenemos un tema muy especial, es una versión concierto del foro diplomático. Se va a buscar la relación entre óperas que tengan relación con la diplomacia. Para mí, el espectáculo de la ópera creo que es, en mi opinión, el más complejo que existe. En una gran ópera intervienen más de 300 personas y ponerlas de acuerdo a todas las personas, desde no solamente tenores, sopranos, el coro, tramoyistas, los sastres, no sé, es muy complicado, ¿no? Y la diplomacia, por encontrar un paralelismo, pues creo que también tiene algo muy complicado. No voy a hablar de diplomacia porque aquí hay gente que más autorizada que yo para hablarlo, ¿no? Pero en el fondo creo que es también poner de acuerdo a diferentes voces de diferentes países, diferentes religiones, diferentes etnias, lo cual es muy complicado. El año que viene deseo que haya mucha diplomacia en el mundo y que acaben los conflictos que existen, y por mi parte desearles desde la Real Sociedad Económica a la que represento, desearles unas felices fiestas y un próspero 2024. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Buenas tardes, señores y señores. Bueno, conversando en la programación de nuestros actos del Foro Diplomacia y Sociedad Civil de la Academia de la Diplomacia del Reino de España, pues en un momento determinado, Santiago y yo, el presidente, pensamos que habría que ampliar un poco en el tema de lo que llamamos sociedad civil, ¿no? Y en este caso, ¿qué tiene que ver la ópera con la sociedad civil, diplomacia? Bueno, pues aunque les aseguro que podría pasar un control de alcoholemia, voy a empezar hablando de golf. Vamos a ver, el golf, por ejemplo, es un deporte curioso que se ha extendido por todo el mundo, pero es que se hace mucho más que jugar al golf. Ahí esas personas no solamente están haciendo deporte, habilidad, etcétera, están llegando a acuerdos. Están allí haciendo acuerdos de sociedad civil, están haciendo diplomacia. Pues la ópera, queridos amigos, también a lo largo de su historia es un ejemplo de diplomacia. Si nos vamos, por ejemplo, al siglo XVIII, pues si leemos esos libros maravillosos de Giacomo Casanova, La historia de mi vida, vemos que en esa Venecia y en esa Europa, porque para conocer un poco el siglo XVIII conviene leer a Casanova, es mucho más que un escritor erótico, es mucho más importante. Entonces vemos concretamente cómo esas actividades de la ópera, del momento, en París, en Viena, en Budapest, en Venecia, vemos concretamente que se desarrollan actos diplomáticos extraordinarios. Hoy en día mismo, aquí muy cercano, en el Palacio Real, pues, oiga, la diplomacia no se hace solamente en los despachos, como sabéis, los diplomáticos con enorme experiencia, se hace en muchos lugares. Y precisamente la ópera va muy unida a esa circunstancia. Oye, vamos a la ópera, y luego en un momento determinado, oye, quedamos luego a tal hora, oye, ¿qué piensas de aquel acuerdo que teníamos? Esas cosas breves, que es donde funciona la diplomacia, además de la cuestión oficial y oficiosa, tiene mucho que ver con la ópera. Y luego tiene que ver también mucho con la sociedad civil, porque precisamente aquí tenemos algo que es muy importante. Tenemos una institución realmente extraordinaria. Pero esta institución extraordinaria coge, con mi opinión, no sé si me paso, Javier, tú luego me desmientes, con una figura extraordinaria que es, digo el nombre completo, Sebastián Julián Gayarre Garjón. Este hombre, además, es un ejemplo de cómo en la sociedad civil se puede llegar a lo máximo. Es un hombre que es un campesino, es un pastor, es un hombre que hace hasta de cerrajero, es algo extraordinario. Y este hombre, además, precisamente una institución como es el Orfeón Navarro, concretamente es donde él se va desarrollando hasta triunfar de una forma rotunda en el teatro La Scala de Venecia. ¿Y con qué triunfa? Ahora yo comprendo por qué a la sede de vuestra institución, querido Javier, le llamáis La Favorita. Triunfa con una ópera que la gente no conoce mucho, que es La Favorita. Y es cuando lo lleva concretamente a ser posiblemente, es difícil decir el mejor, pero de los mejores, y no el mejor tenor lírico de su momento. Por desgracia, como es comparativamente con Wolfgang Amadeus Mozart, pues muere demasiado pronto. La ópera está muy hilvanada. Y luego aquí la institución concretamente que colabora hoy
con nuestra academia y con la sociedad matritense, pues estáis haciendo aquí una labor impresionante, porque realmente sois una institución que paseáis la ópera española y a España desde vuestra institución de Navarra, aquí en Madrid, en La Favorita, como la ópera que hizo famoso a Gayarre, estáis paseando esencias españolas. Y ahí entra la diplomacia de todos los días, lo que es el arte, lo que es la cultura, lo que son los entreactos. Sabemos que una cosa muy agradable en los conciertos y en las óperas, pues en los sitios que es posible es tomar una copa de champán, tomar un jerez, tomar algo, ¿no? Y ahí se trabaja, se hace diplomacia y se hace sociedad civil. Así que, Javier, muchas gracias por vuestra colaboración. Muchas gracias, José Luis. Bueno, después de este fabuloso discurso de José Luis, voy a ser muy breve. El Foro Diplomacia y Sociedad Civil, cuyo director es además José Luis Izaguirre, este año yo creo que hemos convocado un total de 10 embajadas, de diferentes embajadas, que han venido aquí todos los meses a hablar de sus países y de las relaciones bilaterales con España. Han pasado por aquí creo que 12 embajadores de España también, en diferentes actos y foros que hemos organizado, y luego pues diferentes otros tipos de actividades, como el Congreso de Cónsules Honorarios, etc., etc., ¿no? Queríamos finalizar el año, puesto que estamos en Navidad, con algo diferente, y qué mejor que hacerlo con una institución que ha cumplido 25 años recientemente y con la que además llevamos mucho tiempo trabajando y haciendo cosas en su sede, en la calle Covarrubias 25, que es la Fundación Operística de Navarra. Por lo tanto, yo creo que es un foro para acabar, la verdad es que fabuloso, el que hemos planteado. Vamos a ver, creo que hay una sorpresa al final, donde vamos a tener que cantar todos. Ahí lo dejo. si quieren. Y desearles a todos muy feliz Navidad, y estamos ya preparando los foros del año que viene. Posiblemente el 24 de enero empecemos ya con el primer foro. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Pues es un honor para nosotros como Fundación Operística de Navarra estar en esta sede con tanta historia, que siempre se liga mucho también a las historias de las propias óperas. La idea, yo voy a hacer un pequeño planteamiento general y después vamos a escuchar 5 fragmentos y cada uno tendrá su explicación y por qué se ha elegido ese fragmento y no otro para esta ocasión, ¿no? Voy a dar la bienvenida a los cantantes para que vengan y ya se vaya creando un ambiente más artístico, cuando queráis. Vamos a darles un aplauso. Sentaros si queréis. Pues para elegir el tema, que es muy entretenido, muy apasionante, pues he estado investigando desde hace un tiempo hasta hoy, y resulta que sí que está bastante más tratado de lo que yo creía. Yo digo, qué originalidad, ¿no? Diplomacia y ópera, pues no. Pues he encontrado incluso 2 artículos académicos del año pasado que tratan de este tema, que son títulos que vienen al caso completamente, que son La escenificación de la paz, ópera y diplomacia en la paz de los Pirineos, de 1659, es la paz entre España y Francia. Y otro artículo que se llama El mecenazgo musical teatral del tercer marqués de los Valoises como motor de transferencias culturales también de esa época, ¿no? Del siglo XVII, un siglo muy bueno para España. Entonces, empezando por este Tratado de los Pirineos, ¿qué es lo que pasa ahí? Aparte que se hacen las paces entre España y Francia en ese punto y por poco tiempo, se crea un ambiente, el que firma Luis de Haro es por parte de España y Mazarino es por parte de Francia. Mazarino es un diplomático de primer orden, no era sacerdote, aunque era cardenal, pero fue el sucesor de Richelieu. Y entonces, al final, pues para aunar, porque fue la paz y luego el matrimonio de Luis XIV con María Teresa de Austria. Entonces, se compone una ópera por parte de España
y una ópera por parte de Francia. Y para que se realicen esos dos estrenos, La Púrpura de la Rosa, que yo creo que es conocida en España, esta es con el libreto de Calderón de la Barca, y la música tuvo un primer autor en España, pero luego a principios del 18, en 1701, fue la primera ópera que se estrena en América, con Torrejón y Velasco, que es otro compositor. Pero La Púrpura de la Rosa es una ópera que se compone con fines diplomáticos, exactamente para eso, para que estas dos potencias se conozcan. Y el matrimonio de María Teresa con Luis XIV, pues pasa como nos ha pasado mucho en nuestra historia, que los padres eran primos hermanos de doble vínculo, ¿no? O sea que los abuelos eran hermanos cruzados, o sea, el Felipe III con la mujer del rey de Francia y a la vez, ¿no? y al revés, con la reina española de origen francés. Pues entonces esto lo que estamos viendo es que se ha producido en este caso. El otro, el del Marqués de los Balbases, también es muy entretenida la historia de ese artículo, porque cuenta cómo el Marqués de los Balbases utilizaba amenizaba la corte con espectáculos operísticos y aprovechaba esas circunstancias para ir llevándose un poco al terreno que él quería y distraer. En un momento de distracción del rey aprovechaba para hacer tal y cuales cosas. Son artículos muy entretenidos. Y por último también he leído recientemente que el Marqués de la Ensenada también, utilizando otra vez las óperas, distintas óperas y distintas composiciones, hacía estrategias un poco para que se le reconociera, o sea, un poco también que la ópera se ha utilizado en el ámbito diplomático como estrategia de mostrar un poco la evolución cultural del momento, de cada país y demás. Vamos a pasar ya directamente a los fragmentos elegidos. El primer fragmento es de la ópera Don Carlo. Don Carlo, el infante Don Carlo, el hijo de Felipe II, es un personaje que está retratado en esta ópera de forma absolutamente distinta a la realidad. Y esto es un momento en España que también Felipe II se ha casado con su prima hermana de doble vínculo, otra vez María Manuela de Portugal, y tienen al infante Don Carlo. Y entonces luego tiene el momento escénico es cuando está con la princesa, con Isabel de Valois, que es la tercera mujer de Felipe II, y como las dos coronas ahí en este momento también están bastante unidas, ¿no? Y la ópera en realidad, ya digo que está basada en el drama de Schiller, que es de finales del 18, que a su vez se basa básicamente en lo que escribió Guillermo de Orange, que es la máxima leyenda negra sobre España, hablando que el infante Don Carlos era un personaje idílico, y cuando es todo lo contrario, tenía muchas deficiencias de salud y luego de combinación de la misma estirpe cruzada. O sea, él tenía, en lugar de que todos tenemos normalmente 16 tatarabuelos, él tenía 6. O sea, para que se vea un poco la consanguinidad que tenía el infante Don Carlos. Bueno, pues en este momento de la ópera está con su amigo el Marqués de Posa, que es el otro diplomático, y le está sugiriendo que tiene que despegarse de su padre y ir a Flandes, que es cuando está el duque de Alba, en su misión diplomática allí y de regidor, para salvar la fiandra, ¿no? Cuando salva la fiandra, y es en un anhelo de libertad, que el dúo es preciosísimo, pero ya vuelvo a decir que el argumento histórico es muy poco riguroso. Entonces se van a encontrar, se le llama el dúo de la amistad, porque son dos amigos, es el infante y su amigo el Marqués de Posa, que le encomienda esta misión el Marqués de Posa al infante. Vamos a escuchar el primer dúo. Rinfranca canto a me lo spirito che vacilla, serena ancora la stella tua nei cieli brilla,
tua bontà. Dio che nell'alma infondere amor, volesti espeme, nesio nel cuore accendere tu dei di libertà, desio accendere nel cuore tu dei di libertà. Vivremo insieme, vorremo insieme, sarà l'estremo merito, sarà un grido, libertà. Vivremo insieme, vorremo insieme, l'estremo sarà Pues después de este bonito fragmento vamos a escuchar el siguiente sobre la ópera de Donizetti, La Fille du Régiment, que está compuesta en el 40, esta es del 67, de 1800 las dos. Esta ópera, La hija del regimiento, la situación escénica es en 1805, en la invasión napoleónica a Tirol. Entonces ahí, bueno, en la época diplomática que tenemos ahora es complicada, pero allí era igual, pero constantes guerras. O sea, la guerra era una parte consustancial de la vida cotidiana, ¿no?, en aquella época. ¿Y qué es lo que pasa? Que el regimiento que invade el Tirol les recibe los nobles de la región, la marquesa de Berkenfeld. Resulta que tiene una hija secreta que la había perdido y es la hija del regimiento porque la habían adoptado. Entonces, al final, ella como dice que es de una hermana suya, pero en el fondo de suya, se la lleva a su castillo y está la pobre chica anhelando la época porque ella, claro, es que se ha criado con el regimiento, con sus amigos, con sus soldados, y entonces, claro, y de repente oye de lejos que viene el regimiento y está la primera parte del aria, está muy lánguida, pensando en aquellas épocas tan bonitas y tal, añorándolas, y de repente cuando ya llega el regimiento ya se oirá que es una época como digo, de 1805, donde ya se había compuesto la Marsellesa y se van a oír fragmentos de ese himno nacional francés. Es una preciosidad, es muy difícil de ejecutar además. Sale la fe, e ma sorma
Pues no nos vamos de Francia después de esta maravilla y vamos a escuchar un fragmento ahora de una ópera que es Andrea Chenier, que es de finales del 19, ya con la época más verista, en la que aparece el poeta Andrea Chenier, que es el protagonista, que es un personaje real, que pues la situación es la siguiente. El protagonista es un poeta que va invitado a casa de la marquesa de Coigny un poquito antes de la condesa de Coigny, un poquito antes de la Revolución, y ahí hay un siervo, un criado de la casa, que es muy listo, pero está en su posición y está muy enamorado de la hija
de la Condesita. Y entonces, pero ve que hay un romance ahí que se le va a escapar bueno, él está así. Entonces, llega la Revolución y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, ya estamos justo en la época del terror, que es de finales del 93, vamos, de septiembre, octubre del 93 hasta julio más o menos del 94, de 1700, y entonces, pero este se ha posicionado dentro de la Revolución, pues como él es un hijo de la Revolución, pues tiene un gran poder, y entonces en su mano está matar, o sea, condenar a Andrea Chenier. Y entonces está el protagonista, Gerard, dudando, no sabe, en el fondo dice, bueno, ¿qué es esto de la revolución? Esto ahora todo lo que estoy haciendo es una fábula que se está creyendo el pueblo, ¿no? Que todavía se la bebe beatamente el pueblo, dice al principio, ¿no? Una vieja fábula, ¿no? Y luego más adelante dice, claro, aquí al final hemos creado gli uomini di mutate, ¿no? O sea, que los hombres se han convertido en dioses, ¿no? Pero en el fondo él siempre es un siervo porque ha cambiado de patrón, o sea, de ser siervo de la señora condesa, pues ahora es siervo de la revolución o Yo en este punto sí que querría comentar que siempre en España, en su ámbito externo, no ha conseguido, poco a poco lo logrará, Dios mediante, es la imagen que realmente se merece, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Francesa, en estos meses del terror, pues arrasó con la vida de 50.000 personas. En la Inquisición, que tanto en la ópera anterior de Don Carlos, el gran inquisidor es el demonio con rabo y cuernos, en los 5 siglos de existencia, desde finales del XV hasta el primer tercio del siglo XIX, 5 siglos que existió, pues después de muchos estudios se llega a 5.000 personas ejecutadas después de un juicio un poquito más justo que los que les acontecieron a los pobres 50.000 de solo 10 meses de la Revolución Francesa. Pero España ahí tiene una asignatura pendiente de recuperar la realidad de su historia, ¿no? Y bueno, pues en este punto es en el que va a intervenir ahora la voz del barítono tan redonda y tan bonita para cantar este aria que es muy angustiosa, y luego tiene un momento muy lírico y tiene un final también muy esplendoroso. Vamos a escuchar. Costantinopoli, straniero, studio a Saint-Cyr, soldato, traditore, di Dumouriez un complice e un poeta, soffertitor di cuori e di costumi. Passare fra lodi e le vendette, puro, innocente, forte, gigante, mi credea, son sempre un servo, un mutato padrone, un servo obbediente di violenta passione. Ma peggio, Dio, et
Pues volvemos ahora al siglo XVI, otra vez con una ópera muy conocida que es Rigoletto. Rigoletto es una ópera del 51 me parece que es, sí, del 51, 1800, que se inspira en una obra previa que es de Víctor Hugo, que es del 32, que es Le Roi s'amuse, y el personaje principal era Francisco I, que la he traído a colación porque con toda la leyenda de que Francisco I, después de la batalla de Pavía, en 1525 estuvo los primeros días o un tiempo antes de llevárselo al Alcázar o donde fuera, posteriormente estuvo aquí. Yo creo que vamos a darlo por bueno. Yo creo que todo el mundo, sí, aquí mismo, probablemente por ahí estaría. Entonces este Francisco I tenía un bufón que se llamaba Triboulet. Este personaje era un personaje real. Y entonces la obra de Víctor Hugo pues relata un poco las escenas y bueno, es prácticamente la ópera Rigoletto, pero el personaje que hace el duque de Mantua es Francisco I y Triboulet lo convierte en Rigoletto. Entonces el Triboulet era un bufón muy divertido. Decían que tenía la nariz casi tan grande como la de Francisco I, que era un hombre muy alto y muy corpulento, ¿no? Y le hacían bromas hasta ya al final se hartó Francisco I y ya lo dice que va al cadalso de cabeza, y que si quiere decir la forma como quiere morir, ¿no? Y dice, bueno, bien, pues si puedo elegir la forma que quiero morir de viejo. Y entonces se rió y le perdonó. Bueno, pues esta ópera es una escena, es una trama terrible, porque Rigoletto, ya volviendo a la ópera de Verdi, es un personaje de la corte del duque de Mantua que está Mantua, que es un ducado que dejó de existir en el siglo XVIII, pero incluso yo creo que los duques de Mantua estaban durante el siglo XVI estaban vigentes. Entonces es gracioso porque sí que podía ser cierto, aunque ya digo que la escena la cambia Verdi, porque está la censura austriaca que no quiere que un monarca se vea como entredicho en la ópera, ¿no? Como que quede tan mal, porque desde luego el personaje del duque de Mantua, que era el mismo que hacía Francisco I en la obra de Víctor Hugo, queda muy muy en entredicho. Entonces, por eso deciden cambiarla a la escena y a los personajes. Con lo cual, volviendo a la trama de la ópera y el fragmento que vamos a escuchar, que es una preciosidad, Rigoletto es un bufón de la corte del duque de Mantua que se dedica pues, a entretener al duque, sobre todo riéndose de todos los personajes, los cortesanos que por ahí circulan. Además, el duque de Mantua, ya lo dice en su primer fragmento que interviene, que es que a él cuesta o cuela, le dan igual esta o aquella, pues se dedica, durante la ópera al principio sale ya la hija del conde Monterone, que también ha pasado por su alcoba, y al final se encuentra con un personaje cándido y precioso, que es la Gilda, la soprano de la ópera, que vive en una casa refugiada, que va a misa, vuelve, y el duque de Mantua la va siguiendo, y hasta que al final, le gusta, no más que se enamora, ¿no? Y entonces los cortesanos, que están hartos de las bromas de Rigoletto y cómo se ríe de todos ellos, creen que es su amante, porque es en realidad la hija de Rigoletto, ¿no? Y entonces, pues lo que hacen es raptarla, y se la llevan y se la dan al duque de Mantua. Entonces, cuando se encuentra Rigoletto, que su propia hija sale de la alcoba del duque de Mantua, pues está dolidísimo, como es natural, y planea una venganza. Entonces la venganza consiste en matar al duque de Mantua, y contrata a un sicario que tiene un sistema para seducir o atraer a las víctimas, con su hermana Magdalena, que es la que hace de cebo, digamos. Entonces tienen una pequeña posada a las afueras de Mantua, y ahí acude el duque en un día de tormenta, y entonces, pues va a pasar la noche ahí, y está la hermana pues hablando con él y no sé qué. Y a la escena esa llegan el padre y la hija, que de repente la hija, la pobre era una jovencita que, de repente ha llegado el que creía que era un joven y pobre estudiante, y se la lleva a un palacio y tal, pues ella se queda un poco enamorada,
supongo que por las circunstancias que acontecieran en esos momentos y demás. Y entonces al final la escena que vamos a ver están fuera de la posada, el padre y la hija, Rigoletto y Gilda, y dentro está el duque de Mantua con Magdalena diciéndole unas cosas. O sea, lo bonito de este cuarteto, que es de los más famosos de la ópera, es que cada personaje tiene su papel y su interpretación y su expresión. Si se sigue un poco la letra en italiano de lo que está diciendo el duque de Mantua, es bueno, tú con un dedo solo puedes, me tienes a tus pies. Luego ella, la Magdalena, dice, pero hombre, si soy fea, pues yo soy, ¿tú qué dices? No te rías de mí, no sé cuántos. Y fuera está Gilda, que no da crédito a lo que está oyendo, dice, pero esas palabras muy parecidas eran las que me estaba diciendo hace un rato. Y Rigoletto, que dice, venga, no, esto ya veas, no te basta suficiente con lo que estás oyendo, vamos a preparar la venganza, ¿no? Todos estos sentimientos, pues Verdi los combina de forma maravillosa y compone este cuarteto de Rigoletto. Oh bella, ti incontrai, mi piacque di te chiedere, e in cassi che qui stai, or sappi che bellona, sol che quest'alma d'ora. Ecco, diventa preso, risponda forse adesso a un aria signorino, davvero libertino. Sì, un mostro sol, non lasciai il stordito, che fratoso, stia saggio, e tu si docile a non farmi tanto chiaso. Ogni saggezza chiudesi nel gaudio e nell'amore. La bella mano candida, pensate poi, signore, non oso, abbracciami, d'amore ardente. signor l'indifferente, mi piace canzonare, Non motivo sposare, ne voglio la parola. amavi la figliola, e non ti basta ancora, e non ti basta ancora. Bella figlia dell'amore, schiavo son te vezzi tuoi, con un detto sol tu puoi la mie pene consolare. Vieni e senti del mio cuore il frequente palpitar con un netto sol tu puoi la mia pene consolare. Arrido quindi corri tutti in bagno in questo poco. Amore, amore, tanto valga il vostro gioco, mi credete soppizzare. Non farlo. Taci il piangere non
pues ya vamos a llegar al final de esta combinación de diplomacia y ópera, ópera y diplomacia, con un conocido brindis, que es muy propio en todos los eventos diplomáticos. Hay que concluir con alegría y es el famoso brindis del primer acto de La Traviata, que es de 1853. Esta obra pues es muy conocida de todo el mundo, supongo. Está basada en La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, hijo, que es a su vez hijo de Alejandro Dumas, padre de Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, ¿no? Y esta composición es muy autobiográfica, la obra de La Dama de las Camelias, porque existió. La Dama de las Camelias era Marie Duplessis, que era una... luego al final se casó con el vizconde de Perregaux y murió jovencísima, con 23 años, pero había tenido una vida muy azarosa, no en su infancia, que era una infancia muy sencilla. Llegó a París y bueno, pues se encumbró haciendo un poco de cortesana y de hecho Alejandro Dumas le pone a Armand Duval, que es el nombre del protagonista de La Dama de las Camelias, con sus mismas iniciales, o sea que es muy autobiográfica. Y Verdi, cuando acudió a ver la obra de teatro, porque primero se hizo la novela, luego se hizo la obra de teatro, en el 48 o así, y entonces asistió Verdi y se conmovió, porque él venía de una historia familiar muy compleja, porque él había perdido a su mujer y a sus 2 hijos y se había quedado empezaba a componer, le empezaban a contratar, todo iba fenomenal, y en 2 años se quedó sin nada. Y entonces estaba viviendo una relación con Giuseppina Strepponi, que era una mujer que ya tenía hijos por otro lado, no estaba casada, un poco irregular, y entonces, claro, aquí en la Traviata lo que vemos es un poco la situación de la época, que hay una crítica muy social a determinadas relaciones, pero por otro lado se realizaban también, o sea que es un poco complejo, ¿no? Pero le encantó, le conmovió y le sedujo completamente el argumento, y de hecho enseguida estrenó la Traviata, ¿no? a los 2 años. Y el momento es el primer acto, cuando después de una enfermedad larga que ha tenido Violeta, que es como se llama, Violeta Valéry, que es como se llama en la ópera, se acerca el Alfredo Germont, que cambian los nombres. En aquella época lo de los derechos de autor estaba totalmente aparcado, vamos, porque eran unas fusiladas de una obra a la otra, pero a todo el mundo le parecía bien, compartían, solo compartiéndose es feliz, es una frase que me gusta mucho repetir, y compartían su propiedad intelectual con toda tranquilidad. Y entonces el momento es justo cuando él, después de un año que ha estado siguiendo su enfermedad, pero sin ni siquiera conocerla, por fin el vizconde de Letorier, que es un personaje de la ópera, le presenta. Y entonces dice, bueno, venga, pues anímate. Y entonces dice, venga, vamos a escuchar el fragmento desde que dice, un personaje dice, vamos a escuchar al cantor, al poeta, digamos. Y entonces él es como que está haciendo un brindis dedicado a ella, y diciendo pues lo bella que es la vida, lo agradable, que hay que beber y hay que disfrutar, y es lo que deseo para todos, y con eso concluimos nuestro concierto. Dunque attenti, sì, attenti al cantare. Liviamo negli eti carici che la bellezza infiora, e la fuggevole sinebria voluta, liviane i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Liviamo, amore, amore fra i calici
Quiero presentarles a los magníficos intérpretes, que además es ya verán que hay un momento diplomático muy bonito también. Bueno, pues por empezar por Alejandro Sánchez, que es de Perú. Paola Leguizamón, de Colombia. Ana Cabrera Eliseva, de Rusia. Andrés Sánchez Joglar, de España. Y Cuba también. Y Alina Artemieva, de Ucrania. Ven cómo a través de la ópera se puede hacer diplomacia también. Pues muchas gracias, y queremos dedicarles este último fragmento, que es para que el niño Jesús, que nace pronto, llene su corazón de paz y disfruten de las Navidades.